Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias, Abba Padre, gracias, precioso Hijo de Dios, Espíritu Santo. Hoy venimos ante ti, implorándote, Padre mío, en oración, para que perdones todo pecado, porque todos los días fallamos y necesitamos diariamente pedirte perdón por todo pecado, por toda culpa, por arrepentimiento. Sé propicio a nosotros pecadores, mi amado Señor, que de verdad haya remordimiento más arrepentimiento, para que tú nos lleves a un arrepentimiento total, arrepentimiento genuino. Gracias te damos, mi amado Señor, porque hoy clamamos ante ti para que bendigas cada una de nuestras vidas, para que nos aconsejes, mi amado Señor, y que aún en las noches nos instruyas y nos enseñes a cada una de nuestras conciencias, que seas tú hablándonos de espíritu a espíritu, que tú visites muchas vidas, muchos corazones, muchas almas para que sean salvadas por ti, rescatadas, mi amado Señor, liberadas, sanadas por tu Santo Espíritu. Yo os traeré sanidad y medicina y os curaré y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Así lo dice tu preciosa palabra. Gracias te damos, mi amado Señor, porque muchas veces has venido a cada una de nuestras vidas a ponernos a prueba, para que tu temor permanezca en nosotros y para que no pequemos contra el cielo y contra ti, para que no titubeemos, no dudemos, no vacilemos en incredulidad, sino antes bien que seamos fortalecidos por ti, que seamos verdaderamente llenados, vivificados, saturados, para que nuestra fe se fortalezca, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Solamente en ti, mi amado Señor. Te damos muchas gracias. Háblanos a través de este mensaje de vida, para que nosotros quedemos redarguidos, enseñados, corregidos e instruidos por tu Santo Espíritu. En tu nombre hemos orado y te damos muchas gracias. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama ¿qué es lo que tiene efecto? Efecto contra el rey del orgullo. ¿Qué es el espíritu de Leviatán? Significa rey sobre los hijos de orgullo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo o Leviatán, presenta tres características principales. 1, terquedad. 2, dureza de cerviz. 3, dureza de corazón. ¿Cómo describe la Biblia el espíritu de Leviatán? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz. A Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
Eso nos lo dice Isaías 27:1. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Salmo 74:14. Dios formula preguntas en el libro de Job, capítulo 41, acerca del espíritu de Leviatán. A través de cada una de estas preguntas, el Señor nos revela la naturaleza de Leviatán. Y qué importante es conocer esta naturaleza. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tu soga en sus narices y horadarás, o sea, perforarás con garfio su quijada. Eso está en Job 41 del 1 al 2. Esta pregunta que Dios hace a Job es acerca de la inhabilidad del hombre para dominar por sí solo este espíritu. Nosotros los seres humanos no podemos sujetarlo con una soga, ni atarle su quijada. La única manera de vencerlo es por medio de la ayuda de Dios, reconociendo en humildad, qué importante aquí, humildad. Y a esto sí le tenemos que prestar, pero suma atención porque es vital la humildad para poder doblegar este espíritu. Entonces, la única manera de vencerlo es por medio de la ayuda de Dios, reconociendo en humildad que nada se puede hacer sin Jesús. El comienzo de la humildad es 1. Reconocer nuestras limitaciones y 2. Nuestra dependencia de Dios. Estas son dos claves muy importantes, la 1 y la 2. La persona orgullosa no depende de Dios para vivir y hacer las cosas en su vida, sino que se basta a sí misma para obtener lo que quiere. Una persona influenciada por este espíritu no considera la oración como algo importante. Hemos encontrado que el espíritu de Leviatán o de orgullo es un obstáculo para la oración. Hay personas que tienen dificultad para orar porque están bajo la influencia de Leviatán. A veces hasta se quedan dormidas. Se quedan dormidas como una manifestación de este espíritu. La gente orgullosa, como número 1, no ve. Como número 2, ni sienten la necesidad de orar. Las personas humildes reconocen la necesidad de buscar a Dios y de implorar porque saben que sin Dios no pueden vivir. Sin embargo, los orgullosos tomar decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración, pues no lo consideran necesario, es propio de su estilo de vida. Mira lo que nos dice el Salmo 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es la forma de actuar del orgulloso. A las personas orgullosas se les hace difícil aceptar y pedir ayuda, y a menudo hablan en un tono duro. Les cuesta recibir de la gente regalos o hasta los favores más pequeños. El orgulloso se convierte en un obstáculo para las personas que entran en un primero pacto de amistad, 2 o en una relación íntima. Las personas bajo la influencia del espíritu de orgullo trabajan solos, en otras palabras, sin cobertura ni bajo autoridad alguna. En repetidas ocasiones vemos divorcios,
destrucción de noviazgos causados por la influencia del espíritu de Leviatán, que hace que las personas, 1, no perdonen, 2, no se humillen, prefiriendo así romper el pacto matrimonial de noviazgo o amistad. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en el pacto que tiene a través de la sangre de Jesús. Algunas personas no tienen revelación de lo que es liberación, sanidad, prosperidad, fe y otras verdades que están en la Biblia. Mira lo que nos dice Job 41:4. Hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre. El orgullo siempre quiere estar por encima y en control. Una persona orgullosa quiere que todo el mundo se someta a ella y le sirva. Si tienes problemas para someterte y para servir, es porque tienes alguna influencia de Leviatán. Jesús es nuestro ejemplo de humildad, ya que Él se humilló y se hizo hombre por nosotros. Nunca te metas en contienda con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión, debido a que la contienda es, 1, parte de su vida, 2, es algo que lleva por dentro, 3, y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreva a oponérsele. Toda persona contenciosa es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Eso nos lo dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que nos está diciendo esta escritura es que Dios se resiste como un general para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en ninguna área de su vida, y como resultado le va mal en todo. Algunos se preguntan, ¿por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos y mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siempre que hago algo me sale mal? La respuesta a estas preguntas es que hay un general que lo está resistiendo, y ese general es Dios mismo. Su espalda está cubierta de fuertes escudos, cerrados estrechamente entre sí. Eso nos lo dice Job 41:15. Espíritu de Leviatán lleno de orgullo. El espíritu de Leviatán u orgullo se cubre con otros espíritus para protegerse a sí mismo de los ataques. Estos espíritus funcionan como escudos para volverlo impenetrable. Estos demonios que lo protegen son con los que se tiene que lidiar primeramente. Algunas personas no pueden recibir santidad porque su reino está protegido con escudos. Por ejemplo, algunas personas influenciadas por este espíritu de orgullo se protegen con espíritus de rechazo, lujuria, inseguridad, vergüenza, temor y otros. Otros tantos que más adelantico lo vamos a ver. Todos estos espíritus se encuentran en una persona que tiene espíritu de orgullo. Algunas veces las personas dan razones por las cuales son orgullosas. Todo el tiempo están, 1, levantando paredes, 2, para no dar amor, 3,
ni darle el corazón a nadie. Lo más terrible de todo esto es que la persona que tiene el espíritu de Leviatán está tan cegada que no se da cuenta de que es orgullosa. Eso es lo más terrible. Estas razones provienen de los espíritus escudo del Leviatán, que están ejerciendo su tarea de protegerlo. La persona que está cegada por el espíritu de Leviatán es impenetrable. No se puede llegar a su corazón. Y si por casualidad se llegase a tocar su corazón, pronto se alejarán, argumentando razones para tal alejamiento. Razones que siempre son producto de su orgullo. Dios mismo tiene que, 1, romper ese corazón. 2, a través del padecimiento. 3, del dolor. 4, para poder penetrar esa coraza. Hazte esta pregunta: ¿hay algún área de mi vida que es impenetrable, que la estoy cubriendo de alguna manera? El poder de Leviatán es roto solamente cuando echamos fuera aquellos espíritus que lo protegen. Y más adelante tenemos una super clave. La vamos a estudiar. Muy poderosa. Mira lo que nos dice Job 41:16. El uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. El viento en el idioma griego es neuma, que significa espíritu. Y si lo aplicamos a lo que estábamos hablando anteriormente, diríamos que las escamas están tan apretadas entre sí que ni siquiera el Espíritu Santo, viento, puede pasar y entrar. El orgullo es un espíritu que bloquea a una persona para que no pueda fluir en lo espiritual. A menudo las personas a las que les cuesta mucho fluir en los dones del Espíritu Santo son las que están batallando con el espíritu de Leviatán. El enemigo habla a la mente y al corazón de la persona orgullosa, dándoles razonamientos y excusas tales como: 1, tú lo tienes todo. 2, no necesitas nada más. 3, no necesitas cambiar. 4, tu denominación es la correcta. 5, tu determinación es la correcta. Y 6, todo el mundo está mal. 7, tú tienes la sana doctrina y la verdad. Dios quiere cambiar eso por medio de su Espíritu Santo, pero nosotros, por nuestro orgullo, no lo dejamos. Miremos este bloqueo tan horrible que ocurre aquí. El espíritu de orgullo en una persona bloquea todo aquello que la pudiera, 1, llevar a cambiar. 2, para mejorar y ser diferente. 3, bloquea su corazón para que al momento de ser corregida, 4, rechace la corrección. 5, y no pueda crecer espiritualmente, que es lo que sucede cuando una persona recibe la disciplina. Mira lo que nos dice Job 41:17. Unido está el uno con el otro, trabados entre sí, no se pueden separar y apartar. Hay que saber, los demonios suman fuerza cuando se juntan, crean una cadena de ataduras en la persona,
ayudándose mutuamente para mantener protegido al hombre fuerte. Si estas personas no buscan su liberación, pueden permanecer atadas durante muchos años, pero en el momento en que deciden humillarse y arrepentirse, el Señor puede y quiere obrar en ellas. Mira lo que nos dice Job 41, 18 y 19. Cuando estornuda lanza relámpagos, sus ojos son como los párpados del alba. 19. De su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. Este espíritu orgulloso es un dragón que se manifiesta a través de la lengua. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esta es una referencia obvia, muy clara al orgullo. Leviatán manifiesta lo que es a través de la lengua. ¿Cómo lo hace? 1. Jactándose. Recordemos que el soberbio es uno que se jacta de sus logros, que exagera facultades y virtudes que no tiene, y siente en su corazón y dice con su boca que haría cualquier cosa mejor que los otros. 2. Mintiendo exageradamente. 3. Maldiciendo continuamente. La persona orgullosa siempre está hablando mal de otros y exaltándose a sí misma. 1. Por el pecado de su boca. 2. Por la palabra de sus labios. 3. Sean ellos presos en su soberbia. 4. Y por la maldición. Y 5. Por la mentira que profieren. Salmo 59, 12. Dos de los pecados de orgullo son: 1. Maldecir y 2. Mentir. Una persona orgullosa se jacta continuamente. ¿Pero qué es jactarse? ¿Qué es jactarse? Jactarse significa hablar de uno mismo con vanagloria. Muy vanagloria, muy vana. Por eso se llama vanagloria. Es alardear, presumir, ostentar de lo que se tiene o se cree. O se cree ser o tener. ¿Por qué las personas mienten acerca de su edad? ¿Por qué mienten acerca de su estado civil, de su raza, nacionalidad, origen y pasado? Porque un espíritu de orgullo los está influenciando. Job 41:20, mira lo que nos dice. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Un caldero u olla que hierve, vamos a mirar qué significa. La palabra hervir nos da a entender un estado de agitación emocional como número 1. 2. Sentimental. 3. Referentes a la ira. 4. Y a la contienda. La ira y la contienda son manifestaciones del orgullo. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Un hombre que se cree importante a sí mismo provoca riñas y disputas. Aquellos que son fácilmente dados a las contiendas como número 1, 2, riñas, 3, a la ira, son controlados por Leviatán. El espíritu de Leviatán es el que incita a las personas a provocar contiendas, chismes, discusiones entre los hermanos, la familia y en el hogar. La ira y la contienda van de la mano, son hermanitas, la ira y la contienda. Por esa razón Job dice: en su cerviz está su fuerza, y delante de él
cunde, o sea, se esparce, se multiplica el desaliento. Eso lo dice Job 41:22. Otra versión dice así: la fuerza de su cuerpo está en su cuello cuando ataca. Cuando ataca, cunde, o sea, se multiplica el miedo como polvo. Hay dos fuentes que manifiestan el espíritu de Leviatán, y estas son: 1, testarudez; 2, dureza de corazón. De acuerdo al versículo citado, Leviatán es fuerte en su cerviz o cuello. En su cerviz está la fuerza. Esto se refiere a que el ser testarudo y rebelde es una manifestación del orgullo. Las personas orgullosas odian la sumisión a la autoridad y son como el mulo, es decir, nunca cambian su mentalidad. Dicen: yo soy así y así me voy a morir. A esta clase de personas se les considera de mente cerrada. Nunca salen de su caja. Nadie puede tocarle su caja, sus cuatro paredes. Nunca ceden la razón a nadie. ¿Qué significa ser testarudo, necio? Eso significa necio, necedad, o de dura cerviz. La persona que es testaruda se rehúsa a cambiar como número 1. Como número 2, no admite que está equivocada. Y 3, ni pide perdón. ¿Cuáles las 3 palabras más difíciles de decir? Yo estaba equivocada. Yo estaba equivocado. Entonces, la persona que es testaruda se rehúsa a cambiar. Como número 1, estoy repitiendo. Como número 2, no admite que está equivocada. Y como número 3, no pide perdón, porque es orgullosa. Hay algunas personas que se rehúsan a cambiar su vida personal y por eso Dios no ha obrado en ellas. También se rehúsan a cambiar en su vida sentimental o su matrimonio, porque siempre están culpando a la mujer o al hombre. Y mientras cada uno no tome responsabilidad de sus actos y se humille, no habrá cambio. Hay una frase que me enseñó un pastor que amo mucho, ya está muerto, Adrian Rogers, y él decía: si quieres que cambie el otro, cambia tú primero. Y es una gran verdad, está llena de sabiduría. ¿Por qué las personas van de iglesia en iglesia y no se plantan en ninguna? Porque se rehúsan a cambiar. Tienen una luna de miel con el pastor y la iglesia mientras no se les dice nada que los contraríe. Cuando se les dice la verdad, se van. Cuando los hieren, se van, porque no soportan la presión de sus líderes ni la presión de servir. Muestran una gran resistencia al cambio, y todo esto no es otra cosa que una manifestación de espíritu de Leviatán. Una señal de que estás creciendo espiritualmente en un lugar, en el ámbito personal y familiar, es que hay cambios en tu vida. Los cambios son señales de que Dios está trabajando en tu corazón, en mi corazón, y que no lo estás resistiendo. No lo estoy resistiendo. Si estás cambiando, regocíjate. Por ejemplo, si antes te gustaba decir malas palabras y maldecir y ya no lo haces, significa que estás cambiando. Si antes no diezmabas y ahora has decidido obedecer a Dios para recibir bendición, abundancia y sobreabundancia de parte de que las ventanas de los cielos se van a abrir
y van a derramar lluvia a tu tierra en el tiempo de Dios y van a bendecir toda la obra de tus manos. Y ya se te abrieron los ojos para verdaderamente darle a Dios lo que le pertenece. Entonces estás cambiando. Si antes eras controlado por la ira y ahora logras controlar tu ira, es porque estás cambiando. No estás resistiendo a Dios, sino que te estás dejando moldear por Él. Job 41:24. Mira lo que nos dice. Firme es como una piedra tu corazón, fuerte como la piedra de un molino. Una persona influenciada con el espíritu de Leviatán tiene su corazón endurecido y por eso no puede ser sensible a la voz de Dios. El endurecimiento del corazón es causa de las 1. Heridas emocionales del pasado, 2. de la práctica del pecado continuo. Esto lleva a la persona orgullosa a endurecer su corazón. Veamos lo que Jesús dijo en Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Esta condición de endurecimiento de corazón da como resultado 1. Ceguera, 2. Sordera espiritual. Eso le ocurre a aquellos individuos, 1. Orgullosos, no entendidos como número 2. 3. Ni oidores de la palabra. Es alguien que casi nunca llora, que no sufre quebrantamiento en su corazón. Una persona orgullosa siempre provoca grandes problemas de contienda donde quiera que vaya y agita todo a su alrededor. A veces no es sensible a la necesidad de la familia ni de las personas en general. De cosas minúsculas forma un gran problema y hace enojar a todos los que están con ella o con él. Job 41:34. Menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. Menosprecia todo aquello que le hable o le recuerde que hay que humillarse, servir y depender de Dios. Todo aquello que es noble y bueno lo desprecia. El espíritu de Leviatán menosprecia la oración, menosprecia el amor a los demás, a Dios y a su palabra, y su único deseo es exaltarse a sí mismo. ¿Cuáles son los espíritus relacionados con Leviatán? Ira, brujería, arrogancia, perfeccionismo, contención, rebeldía, desobediencia, vanidad, independencia, adivinación, mentira y rechazo. El espíritu no enseñable del orgullo está haciendo estragos, o sea, daño, causando mucha ruina, rompiendo y destruyendo hogares, vidas, iglesias. Tenemos que eliminarlo. Es fácil de detectar una vez que lo ves. Hay momentos que estarás inundado con pensamientos tóxicos, ira, enojo, odio, sensación de violencia. Hay razones de por qué pasa esto, y es que de la nada los sentimientos empiezan a surgir. Y al momento que lo detectas, si por ejemplo tienes un conflicto con alguien, todo lo que se necesita es una palabra incorrecta, mal dicha. Todo lo que se necesita es una palabra
incorrecta para que explotes. Y lo primero que pasa es que se puso una semilla espiritual. Aquí tenemos una clave. Debemos aprender a captar, entender, asimilar pensamientos tóxicos. La tarea de Satanás es romper relaciones. No podemos lidiar con todo lo que sucede en el mundo, con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero puedo tener la autoridad sobre lo que está en mi jardín. Y voy a asegurarme que cualquier sentimiento atravesado que tenga hacia la gente, de atraparlos, vamos a entender que lo más seguro es que esos sentimientos son negativos. Y con el discernimiento de espíritus los vamos a sacar. Por eso te dije que íbamos a tener en este mensaje una llave bien grande. Y la llave es discernimiento espiritual. Vamos a ver con el discernimiento espiritual qué es lo que el Señor nos está enseñando para que hagamos muy correctamente. Entonces, con el discernimiento de espíritus, los vamos a sacar esos sentimientos negativos. No le demos cabida a esos pensamientos tóxicos, porque son hostiles, son muy dañinos, son contrarios, son opuestos, negativos contra otra persona. Cuando se vuelve en contra de otro, se pierde el respeto, se deja de escuchar corrección. Lo más poderoso para romper con este espíritu es 3 cosas: verlo, entenderlo y asimilarlo, para poder romperlo. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es lo que tiene el efecto contra este espíritu? Muy importante pregunta. Ese es el misterio de este espíritu. Porque no se va solo echándolo en el nombre de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Porque cuando lidias con un gobernador de este nivel, la estrategia más inteligente es dejar 1, mira la belleza, 1, aquí está una llave súper poderosa, que el Señor haga la liberación. 2, debemos hacer una desconexión espiritual y emocional. Estas son 2 súper claves, son llaves. Debemos, en otras palabras, disminuir. Mira qué tan importante, por eso la humildad. Disminuir. Esto es humildad más amor. Y esto desconecta. Ahí está la llave. Desconecta el poder que nos quiera enganchar o nos haya enganchado. Llave. Cuida lo que oyes y cuida cómo lo oyes. No permitas que haya reacción en ti y que comiences a ser un problema también. Debemos ver y oír la mentira y debemos entender la voz que nos habla y debemos, mira otra clave bien grande, y debemos amar esa voz y debemos cambiar la voz que nos habla para descifrar cómo mostrarle a la gente lo que en realidad sucede. No podemos quedar atrapados en ese espíritu. El discernimiento espiritual salvará nuestras vidas y nos salvará de las malas asociaciones. Nos librará de una lucha como número 1 incorrecta y como número 2
en el momento incorrecto. Esta sí que es una llave, porque no hay nada más catastrófico que nosotros hacer una lucha incorrecta y en el momento incorrecto, porque ahí lo único que hay es un caos, hay una explosión. Cuidado, porque cuando tienes el favor, atrae las oportunidades correctas y las incorrectas. Pidamos a Dios que nos dé espíritu de discernimiento para discernir el espíritu de Leviatán, serpiente torcida, y que discernamos cuando trate de atraer o de traer división con la persona que Dios quiere que caminemos en acuerdo en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Que tengamos discernimiento en las entrañas, es lo que le tenemos que pedir al Señor. Que el discernimiento de espíritus opere en nosotros para entender la clase de espíritu con que lidiamos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Esto es muy profundo y es muy poderoso. Y aquí tenemos unas claves y tenemos llaves. Y si nosotros las anotamos, les prestamos atención a todo esto y la ponemos a funcionar, vamos a salir más que vencedoras. Y yo se los puedo decir por puro testimonio, que lo más que me ha tocado en muchas ocasiones es disminuir. Porque antes no lo hacía. Antes me enfrentaba de tú a tú con Leviatán y salía siempre quebrada, partida en pedazos, en añicos, llorando y gritando. Y así no es. Se tiene que tratar muy bien. Se tiene que llevar paso a paso esta enseñanza. Porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es verlo, entenderlo y asimilarlo. Tenemos que disminuir, ser humildes y con mucho amor. Y saber esto tan poderoso que es una llave, cuidar lo que oímos y cuidar cómo lo oímos. Muy súper importante. Y también con el discernimiento espiritual vamos a salvar nuestra vida, porque vamos a evitar una lucha incorrecta en el momento incorrecto, porque no hay nada más pavoroso que hacer algo en el momento incorrecto y haciendo una lucha incorrecta. En cuanto a aquellos que son humildes de corazón ante Dios, Dios ha prometido bendecirles. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Dios ha prometido quitar al orgulloso del poder y establecer a los mansos como los habitantes y regentes de la tierra. Dejemos el orgullo y pidamos a Dios que nos dé un corazón de carne, humilde, desterrando nuestro orgullo que a nada positivo nos conduce. Vamos a hacer oración porque hablar de Leviatán es bien largo, pero aquí hemos hecho un resumen, hemos hecho un recuento de cosas muy claves que tendríamos que tener muy presentes, y si las ponemos bien al frente de nosotros y las tenemos bien claras, porque son bien obvias, entonces nosotros vamos a poder salir más que triunfantes, más que conquistadores y vencedores con aquellas personas que el Señor sabe que tienen esta posesión, están dominados, controlados por este espíritu tan tremendo, porque no hay nada de humildad en ellos, no hay nada de obediencia, hay mucha dureza de cerviz, hay mucha rebeldía,
mucha obstinación, nada de humildad, falta de perdón. No hay espíritu perdonador en ellos. Padre, en este momento, mi amado Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Te damos muchas gracias por habernos enseñado paso a paso, en un gran resumen, cómo controlar, cómo romper con este espíritu. Porque este espíritu está en muchos hogares, está en muchas familias, está en muchas iglesias, está en muchos territorios. Hay territorios invadidos por este espíritu de Leviatán, espíritu de dragón, espíritu de orgullo, de terquedad, de desobediencia, que va completamente en contra de los 10 mandamientos, de tus leyes, de tus ordenanzas, de tus estatutos. Y a causa de ello, el planeta entero gime. Y hay territorios invadidos por estas fuerzas opresoras, opositoras. Y nosotros necesitamos detectarlas, nosotros necesitamos conocer cómo enfrentar toda esta situación, toda esta problemática. Y tú aquí, paso a paso, nos enseñaste llaves, claves, nos enseñaste que hay espíritus que lo rodean, que hacen como un anillo de seguridad, y ellos se entrelazan, donde ni siquiera puede pasar ni siquiera el viento. Entonces, Padre mío, gracias por esta enseñanza. Gracias porque la necesitamos y gracias por darnos estas llaves y estas claves tan poderosas, mi amado Señor. Gracias porque tú, a través de cada cita de poder, cada promesa, nos has mostrado, y a través de los ungidos que nos enseñan tu palabra, porque ellos son personas que tú los tienes en niveles ya de mucho conocimiento, sabiduría. Ellos también son los que nos enseñan a nosotros, a cada uno. Te doy muchas gracias por todos ellos, porque nosotros no podemos en estos últimos tiempos oír argumentos, estar bajo alternativas, siguiendo alternativas humanas, sino oyendo a los ungidos, oyendo a tus profetas verdaderos, que están ungidos, que están llenos de tu presencia preciosa y poderosa, que nos instruyen, porque ellos son instructores nuestros y nos instruyen con tus promesas de gran poder. Gracias por darnos discernimiento espiritual cada día más, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos que tú nos alumbres los ojos del entendimiento y nos llenes de tu conocimiento, para que nosotros podamos ser más que vencedores y conquistadores de nuestros milagros, para ver vidas cambiadas, transformadas, renovadas sus mentes. Y gracias te damos, precioso Espíritu Santo, por estar en medio de cada radioescucha, en medio de tu pueblo, dándonos esta enseñanza, porque es muy vital para nosotros apuntar estas citas de poder, para nosotros anotar estas llaves, estas claves. A mí también me las enseñaron. Y cuando yo oí esto, lo anoté, porque la verdad es poderoso entender cómo se trabaja con todo esto. Porque a la hora de la verdad, esto es bien enmarañado, como bien confuso, pero entender una vida que está atada y está poseída por esas fuerzas de tanta oscuridad que gobiernan sus vidas, y que uno no las ve avanzar y que uno las ve estancadas y que ellos gimen y claman, pero que a la verdad lo único que necesitan la instrucción de tu preciosa palabra.
del conocimiento de todo esto, conocer, saber qué hacer para hacerlo bien, porque necesitamos aprender en un momento dado que nos toca enfrentar estos espíritus, nos toca disminuir, muy importante, disminuir con mucha humildad y con amor para poder desconectarnos de ese poder que quiere engancharnos. Cuidarnos de lo que oímos y cómo lo oímos, muy importante también. Danos más y más discernimiento espiritual para salvar nuestras vidas, para que nos libremos de hacer luchas incorrectas en momentos incorrectos. Porque en muchas oportunidades hemos hecho luchas incorrectas en el momento incorrecto y lo único que ha quedado de eso es un caos, es un desastre. Para después estar, ay Señor, ¿para qué lo hice? ¿Para qué actué así? ¿Para qué fui tan compulsiva y no reflexiva? Y después estamos llorando y arrepintiéndonos. Ayúdame, Señor. Pero hoy es un buen día para pedirte a ti la ayuda, para nosotros aprender a ser reflexivos y no compulsivos, y para aprender a no tener luchas incorrectas en el momento incorrecto, sino para saber qué hacer y hacerlo muy bien, con el discernimiento de espíritu. Gracias, mi amado Señor, eso te lo clamamos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi precioso Señor, precioso Espíritu Santo, por habernos acompañado, por habernos enseñado, redarguido, corregido, instruido en toda justicia, para nosotros poder adquirir más sabiduría y conocimiento de parte de ti, mi amado Señor. En tu nombre hemos orado, amén y amén, y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Gracias, mi Señor. Amén y amén.